Entrevista a Carlos Enríquez Consalvi, Santiago. ¿Cómo empezaste a conocer el periodismo? Bien, uno de los pocos o más antiguos recuerdos que tengo yo de mi infancia, me veo en una fotografía frente a una máquina de escribir en México, en el exilio. Y eso quiere decir que desde muy pequeñito tengo en la sangre este gusanito de la comunicación, del periodismo, y quizás tenga que ver con que mi padre fue un periodista también, y no solamente un periodista, sino un luchador social que estuvo involucrado en aquellas luchas sociales contra la dictadura militar en Venezuela. Y bueno, creo que de allí viene mi pasión por la comunicación. Esos recuerdos en México, ¿cuántos años tendrías? ¿Qué estabas haciendo allá? Yo tendría unos 5 o 6 años y estábamos exiliados. No podíamos estar en Venezuela ya que el dictador nos había expulsado del país. ¿En qué época? En los 50. Correcto. Luego de México, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? Estuvimos alrededor de un año. Mi padre retorna a Venezuela, es capturado por la policía política de la dictadura militar. En total estuvo 5 años preso, sometido a torturas y en una cárcel pues donde se violaban los derechos humanos. Y yo me quedo en México Con tu madre. con mi madre, ¿Cómo se llama tu mamá? Cristina Consalvi, ¿Y tu papá? Rigoberto Enríquez Vera. Entonces te quedas con tu mamá y tus hermanos y hermanas en México. Mis hermanos no habían nacido, nos quedamos los dos solos. Posteriormente vamos un momento a Costa Rica y luego a Cúcuta, en Colombia, donde recuerdo que mi madre me llevaba al aeropuerto y cada vez que salía un avión, mi madre decía, mira, algún día en ese avión nosotros retornaremos a la patria, ya que no podíamos porque la dictadura no, nos lo impedía. ¿Cuándo fue que regresaron entonces? Un poquito antes de la dictadura, de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y bueno, retorné a mi pueblo natal en los Andes venezolanos, en un pequeño pueblo que se llama Tobardo, ¿verdad? Donde yo nací. ¿Cuántos años tendrías en ese momento? Tendría alrededor de 10, 11 años. Y bueno, en tu vida hubieron algunas inspiraciones en la música, en la poesía, en la literatura. ¿Qué es lo que te encamina entonces a seguir luchando por la justicia, por la armonía o por la paz? Bien, como te conté, mi padre se involucra en la lucha antidictatorial y fue un hombre, un luchador clandestino. Y bueno, desde muy pequeño, bueno, en México yo tuve contacto con personajes como Andrés Eloy Blanco, como Rómulo Gallegos, el gran novelista, que también fue presidente de Venezuela, y con muchos luchadores sociales venezolanos. Entonces yo desde muy pequeño tuve esa inquietud por incorporarme, mi sueño era incorporarme a cualquier lucha social donde se derrotara la injusticia. Y así fue que, bueno, a los 14 años yo conozco un libro de Gregorio Seltzer, de Sandino, y me intereso mucho por la historia antiimperialista y antisomocista de la lucha de Sandino. Entonces es como un referente que yo tengo desde muy temprano, de adolescente. Ya cuando se produce el terremoto de Managua, siento como una gran necesidad de estar junto al pueblo nicaragüense, ayudando a los damnificados. Y así es que llego a Centroamérica, llego en el año 72 con un grupo de estudiantes venezolanos a ayudar a los damnificados del terremoto
de Managua, me intereso en la historia nicaragüense, conozco de primera mano las violaciones a los derechos humanos que cometía la dictadura somocista, y es así que me incorporo como periodista a la lucha contra Somoza. Escribo en el periódico La Prensa. Todo eso en el 72. No, esto es mucho posterior. Porque bueno, en el 72 que llegas tenías 20 y tantos años. Sí, era un estudiante de periodismo. Y no, esto fue posterior, esto fue ya en el año 77 que llego a Managua y me incorporo a escribir con el seudónimo de Carlos Gallo en el periódico La Prensa, en una columna casi diaria. Y bueno, así llega la caída del dictador en el año 79, me incorporo a la Fundación de Medios de Comunicación Social, estuve cercano a la fundación del diario Barricada y luego estuve en La Voz de Nicaragua, hasta que en el año 80 se me da la oportunidad de participar en la lucha salvadoreña y vengo el 24 de diciembre de 1980 a fundar la radio Venceremos aquí en El Salvador. Pero cuéntame, antes de eso, después del 72, vos estuviste haciendo estudios históricos en París, Madrid. Contame un poquito de eso. ¿Cómo es que te fuiste al otro lado a investigar? Comencé a estudiar periodismo en Venezuela, pero la situación política se complicó, el ejército allanó la universidad, pensé buscar otros rumbos para estudiar lo que a mí me interesaba, y así llego a París con una beca a estudiar historia de América Latina. Allí en París investigo en los archivos e investigo mucho la historia de Nicaragua en el siglo XIX, estudio las primeras intervenciones de los Estados Unidos en Centroamérica, escribo un pequeño libro que se llama La muerte de los Mirabades del mar. Ah, ¿lo escribiste en París? Allí lo escribí, lo investigué y bueno, en París conozco a una compañera nicaragüense con la cual nos planteamos retornar a Nicaragua a luchar contra la dictadura de Somoza. ¿Quién era ella? Bien, era una combatiente sandinista. Y ¿te la encontraste allá en Francia? Me la encontré y con ella pues nos planteamos un sueño, una utopía de ir a Nicaragua a montar una radio clandestina contra la dictadura de Somoza, algo que no sucedió porque se desencadenó muy rápido la lucha popular contra Somoza. Y bueno, esa es la historia. Ella estudiaba allá también. Por eso, o sea, ya la conocía. No, ella estudiaba y allá nos conocimos. ¿Y en Madrid? Bueno, estuve en varios archivos europeos buscando la historia del siglo XIX de la América Central, entonces estuve en archivos históricos brevemente, estuve en París un año y luego brevemente en España y en Londres investigando en los archivos históricos. Luego regresas a Nicaragua. Luego, como te dije, regreso a Nicaragua, participo en la lucha contra Somoza y cuando cae el dictador, ya te conté que participé en la construcción de medios de comunicación durante el gobierno sandinista y el 24 de diciembre de 1980 viajo a El Salvador con la misión de fundar la radio Venceremos y bueno, ya esa historia ya es conocida. ¿Quién te invita a la radio Venceremos? Yo conozco a un venezolano, Hernán Vera Maravilla, lo conozco en Managua. En una noche él me cuenta cómo está la situación de la lucha en El Salvador. Así nace la idea de venirme a El Salvador. Yo decía que la importancia de la comunicación en un momento de un inicio de una guerra como la que estaba por iniciar en El Salvador, y ya había un proyecto de montar una radio acá, así que se juntaron los dos sueños y así fue que voy a Morazán y el 10 de enero de 1981 salimos al aire con la radio Venceremos y bueno, ya la historia
posterior yo creo que ya es conocida. De toda esa experiencia radiofónica inusual, ¿cuál es el mayor legado que te deja todos esos casi 12 años, 11 años de guerra civil? Pues para mí estos 11 años en las montañas en Morazán fueron una gran escuela, una escuela de valores, una escuela conviviendo con la población campesina que mucho me enseñó y que bueno, es una historia que luego de 11 años termina el 16 de enero de 1992, cuando se firman los acuerdos, regreso a San Salvador y como ya sabes, me dedico a la fundación del Museo de la Palabra y la Imagen y bueno, en eso estamos ahora y en esto seguiremos.